parece caritativo. Entonces vamos a hacerlo como un negocio. Bueno, no sabes el buen resultado que digo, pero bueno, de esto se trata. Qué bueno, me parece genial. Hiciste una buena introducción también al tema de lo que estamos hablando, ¿no? Claro. Es decir, Sí. todos los que estamos acá, digamos, tenemos la experiencia. No mencioné Arizona, que es importante. Arizona Sonora, tanto Mario como particularmente Mariana está trabajando con Pescar, que es la fundación en Argentina que se ocupa de habilitar laboralmente a personas que están en situación de pobreza, a los niní, vamos a decir, sacando el ni y el ni, pero eso lo hacen con un seguimiento. En lugar de solamente decir, bueno, te enseño a hacer algo, la idea es, te enseño a hacer algo y me aseguro que cuando consigues un trabajo, que sigas empleado, y si vas a estudiar, que sigas estudiando. Entonces, hacen todo un proceso muy interesante de poner en marcha ese motor, que a veces tiene que venir de afuera para adentro, en cuanto a alentar a los pibes que están fuera del mercado laboral para que no se caigan, digamos. Y han tenido unos resultados muy buenos. Les dimos el premio Kaufman de este año y Mariana está trabajando con ellos porque los llevamos a trabajar con proyectos en la zona de Sonora y Arizona, que están armando un proyecto fronterizo. Tenemos varios modelos de actividades para enfrentar. El programa se llamó Performance Under Pandemics, y es la idea de qué se hace para enfrentar las crisis que genera la pandemia en Arizona y Sonora, que están unidas por un acuerdo mesoeconómico, si vos querés, subnacional. Los gobernadores de Sonora y Arizona están apoyando la iniciativa, tienen una comisión que ya tiene 60 años, y a pesar de toda la retórica del borde, del muro, etcétera, están incrementando el comercio y facilitando el comercio legal, digamos, ¿no? Entonces, frente a esto, la idea es Qué fascinante, qué ejemplo y en qué momento. Tal cual, tal cual. Por ejemplo, ahí tenés la cadena, estamos trabajando con cadenas de turismo. Eso te iba a preguntar. Exacto, turismo, por ejemplo, la reconfiguración del turismo que de ser internacional se convierte en regional, entonces se está planteando, bueno, la gente se va a trasladar de Arizona a Sonora por ruta, ergo tenemos que empezar a armar Estamos trabajando con otro miembro del equipo que es Demian Campos, que está en Madrid y viene de Meliá Hoteles, en los sellos de sanitarios, y después todo el mecanismo de lo que llamamos el concepto de hospital, que es tener los espacios que eran destinados sobre la costa del Mar de Cortés, que es el área que nos interesa, en Puerto Peñasco, habilitar algunos hoteles con un piloto, donde los que vengan por ruta y puedan además integrarse fenómenos como telemedicina, seguro de salud y facilidades para conocer la zona y eventualmente establecer ahí un lugar para vacaciones. Esto es uno de los proyectos. Hay otros sobre telemedicina propiamente dicha, hay sobre la parte de alimentos, seguridad alimentaria, pero lo que me trae aquí es un poco, hacía toda esta introducción de ellos y de nosotros para que vos nos cuentes un poco, les cuentes, porque yo sé algo más de vos, y podamos entrar luego a hablar de las ideas para Río de la Plata. Por dónde entrarle. Pero esto era un ejemplo. Por ejemplo, aquí se generó una etapa 2, donde ahora están trabajando en proyectos que tienen que conseguir un sponsor. Entonces esos proyectos se convierten en pilotos para ser de alguna manera tutoreados por el instituto. Excelente. Tengo un montón de preguntas ya para hacer, entonces no sé si primero hago las preguntas de lo que acabas de contarme o querés que primero cuente lo de Uruguay, como te parezca. O querés que cuente de mí y Marcelo. Creo que a lo mejor empezás por ahí y después seguís por los otros dos. Dale. Bueno, dale. Así todos te conocen, porque yo te conozco, pero... Sí, te entiendo, perfecto. Entonces después me guardo las preguntas sobre esto de Arizona y Mendoza. O sea, en vez de Sonora, Arizona, Mendoza, quiero hacer un link. Bueno, yo trabajo con Marcelo, en realidad lo conozco a Marcelo hace 2003. Yo estaba trabajando en Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial Unido en Bolonia, Italia. Mi contraparte era Fundación Exportar Argentina.
Y entonces cuando terminé mis 2 años de trabajo en Naciones Unidas, me vine directo a trabajar con Marcelo en Fundación Exportar. En esos años, 2003 al 2010, que estuvo Marcelo, que fueron los mejores años que tuvo la agencia, fueron años espectaculares para trabajar por un montón de motivos. Hicimos un muy buen equipo con Marcelo, siempre nos entendimos espectacular. Después hicimos distintos caminos cuando terminó nuestra colaboración en Fundación Exportar y nos reencontramos hace 2 años ya, que nos encontró la consultoría. Nos encontró el sector, en el sector privado nos volvimos a encontrar y entonces estamos trabajando varios proyectos en común. Después yo por mi lado tengo algunos proyectos y Marcelo tiene otros proyectos. Uno de los proyectos que tengo yo es con Uruguay, pero es precisamente el proyecto que queremos ampliar para involucrarnos todos. Ese proyecto en concreto se llama Uruguay Global. Es un proyecto que tiene el BID, el Banco Interamericano, con Uruguay. Existía ya, o sea, ya tiene 1 año de ejecución, la primera etapa. Es un proyecto que en la primera etapa tiene $12 millones, y la segunda, que es la que se está empezando a diseñar ahora para que se implemente a partir del año que viene, son $50 millones. Ese programa, que se llama Uruguay Global, tiene como objetivo el desarrollo de un ecosistema de negocios en Punta del Este, que tome provecho de la infraestructura que tiene Punta del Este de primer nivel y el nivel ocioso que tiene esa infraestructura, así como el renombre internacional que tiene Punta del Este, que según varias encuestas se lo conoce más que incluso que Uruguay. Entonces, la estrategia que tiene el programa para desarrollar ese ecosistema de negocios es a través de alianzas con institutos académicos de primer nivel que desarrollen en Punta del Este habilidades digitales, tanto para el talento local como la atracción de talento regional. Entonces tiene el objetivo de que Punta del Este se transforme en un hub educativo que a su vez tenga un ecosistema vinculado con los servicios basados intensivamente en el conocimiento. ¿Me escuchan, no? Sí, lo voy tomando nota a la vista. Tenía miedo de haberme quedado hablando solo todo este rato. Perdón. Entonces, o sea, pretenden buscar una especie de Silicon Valley en algo parecido, digamos, ¿no? Sí, tal cual, salvando las abismales distancias, pero sí que Punta del Este pueda competir como hub tecnológico en la región, por lo menos. Y creo que tiene muchísimas posibilidades o muchísima potencialidad. El BID lo tiene detectado así, entonces el BID está orientando muchos de sus músculos a lograrlo. Como les decía, este programa ya tiene 1 año, ya se firmó con el gobierno del Frente Amplio, pero no anduvo bien con el gobierno anterior, por cuestiones varias, entre ellas un componente ideológico, y en cambio el nuevo gobierno de Uruguay le ha dado un espaldarazo manifiesto. Yo tengo la suerte de conocerlo a Luis personalmente, a Luis Lacalle, que, o sea, soy uno más de los 3,5 millones de personas que lo conocen en Uruguay, porque él creo que conoce desde el primero al último uruguayo, pero digo, he tenido oportunidad de hablarlo concretamente con él y él se lo ha manifestado directamente tanto al número 1 del BID en Uruguay como al número 1 del área de integración y comercio del BID, que es Fabricio Partí. Les ha dicho personalmente que ese es un proyecto personal de la agenda positiva que él quiere tener al final de su mandato. Entonces, es como que hay mucho músculo, por decirlo de alguna manera, orientándose hacia que esto sea una realidad. Eso seguramente le da una fuerza muy distinta a todo lo que se pueda impulsar, porque cuando viene de arriba hay un apoyo tan así como vos estás diciendo, digamos, claramente hay
muchas posibilidades de que... Tal cual, de Hago hecho, una consulta de chismoso. Sí, obvio. ¿Hay universidades uruguayas ya vinculadas a este proyecto? Sí, mirá, el proyecto tiene hizo como un proyecto beta un vínculo con entre el MIT y la UTEC. Entonces, durante todo el año pasado se desarrolló un micromaster de Data Analysis con titulación de MIT, que tuvo profesores de MIT viniendo a Uruguay, dando algunas clases, y el resto fue remoto, es un formato híbrido. Y se están titulando, creo, si no se alteró el cronograma por el COVID, creo que en este octubre. Ese es el primer beta que hicieron. Eso es lo que pretenden replicar como estrategia. Una vinculación con una entidad académica de primer nivel que dicte algunas habilidades, sobre todo vinculadas obviamente con las destrezas digitales, que eso atraiga talento regional y desarrolle talento local para nutrir un ecosistema en Punta del Este. ¿Se entiende? Sí, sí, Perfecto. perfecto. Entonces, a tu respuesta, perdóname, existe una vinculación ya concreta entre MIT y UTEC. Existe también un convenio firmado con Harvard para el desarrollo de soft skills, pero que todavía no avanzó. Entonces creo que no tiene contraparte uruguaya. Y ahora estamos armando una vinculación entre la New York Film Academy y una zona franca audiovisual que se acaba de instalar en Punta del Este. Entonces ahí estamos viendo de armar un programa de Finishing School, que es una herramienta que tiene el BID, específica para precisamente bajar habilidades de última milla, llamémoslo, cuando una industria está instalándose en un país. Entonces es probable, estamos elaborando una Finishing School con la New York Film Academy y esta zona franca audiovisual en Punta del Este. Entonces ahí tenés algunas vinculaciones con las universidades. Falta con la Universidad Católica, que tiene un campus, parece muy bueno en Punta del Este, no lo conozco. Creo que la ORT, no sé si tiene o estaba evaluando abrir también un campus ahí. Pero esa es la vinculación que hay hasta ahora. Sí, la horta uruguaya es muy importante. Yo me acuerdo Sí. que en una época teníamos más peso incluso que la de acá. Ya, te digo, cuando yo era chico, ¿no? Después la situación cambió. Y respecto de las inversiones, suponete que aparezcan inversores tecnológicos, no tecnológicos, que tienen tecnología primitiva acá en la Argentina, que ya están trabajando. ¿Hay alguna posibilidad de financiamiento o alguna historia de estas como para poder llevar a los empresarios que ya están haciendo esto? Sí, supongo que sí, en el sentido de que el diseño del segundo programa, el que empezaría el año que viene, tiene que empezar ahora a bajar herramientas concretas de qué manera hace ese red carpet para que se venga a instalar ese ecosistema acá. Entonces esa es la parte 2 del programa y va a tener que prever herramientas de ese tipo. El programa está previendo priorizar algunas industrias específicas. Claro. Una era esta de audiovisuales que le decía, la otra es medio amplia porque es tecnología, y ahí está el MIT. Tiene otra que sería agritech, y otra que sería más bien turística, que sería el turismo de salud. Claro. Esos son en principio y a priori, todavía está medio crudo, los sectores que priorizarían. Entonces después dentro de cada una de esas industrias se van a desarrollar herramientas específicas para atraer a los players que se quiera. Por ejemplo, uno de los temas que a mí me interesaba hablar, Mariano, que había traído para que charlemos hoy, es que está empezando a conformarse un sounding board de esa iniciativa. Entonces, ahí se pretende, por ejemplo, convocar a Mercado Libre, a Google, a Amazon y
y así algunos de esos grandes que están ya en Uruguay, pero a ver de qué manera se interesan. Se van a interesar enseguida, no te preocupes. Yo creo que sí, pero bueno, la idea es por eso, ver cómo se los incluye en la foto. Pero me parece que también es una buena oportunidad para lo que hablábamos, Mariano, del propio Instituto Kaufman, que sea parte de ese... Exactamente. Era una de las ideas que quería traer a pelotear. No sé si quedó más o menos claro el programa o tienen alguna otra consulta respecto a eso. No, yo entre lo que contaste más lo que había escuchado ya de las reuniones anteriores, que un poco hice una síntesis de lo que había escuchado para tenerlo más claro, así que Genial. había una diferencia de algunos millones nada más, pero... ¿Ah, sí? Para arriba o para abajo la pregunta, pero me imagino que para arriba. No importa, pero sí me parece que está bueno esto de abrir en varios vectores, porque la realidad es que para transformar, esto de la tecnología se posiciona muy fuerte, pero el turismo de salud seguro que también es un polo que es súper atractivo para poderlo hacer. Hay mucho tiempo ocioso y mucho tiempo que es muy lindo en un lugar como Punta del Este. Yo particularmente soy amante de Punta del Este, tengo un departamento allá y sí, puedo evaluar también como vos que dijiste, me puedo ir, y yo creo que también. Pero no, digo que todo lo que tiene que ver con wellness o con bienestar es un polo, es un tema que viene pisando muy fuerte con muchas, incluso de estas universidades que ya ustedes... que el programa del BIT hizo arreglos, ¿no? Yo, en virtud de lo que vos habías contado, se me habían ocurrido algunas ideas de esto de poder apuntar hacia hacer una ciudad inteligente. Sí. Hoy una Smart City está como muy de moda, y la verdad es que si se piensa bien desde el principio, esto puede tener como, lleva etapas y es a más largo plazo, pero claramente pueden dejarse las bases para plantear, bueno, se me había ocurrido esto, el tema de la sustentabilidad, que es súper, es un tema muy, muy fuerte en este momento, y creo que puede sumar. Y esto lo pensaba con el tema de AgroScience, porque incluso justo en Nación salió un artículo a AgriScience que trabajan con Fundación Pescar, casualmente, y que tienen que hablaron, digamos, de todo este tema de cómo formar a la gente para esto de los suelos sustentables. Ahí hice una síntesis que después se las mando de lo que pensé como un proyecto y un programa que puede ser muy potente y muy fuerte. Yo pensé en ideas claves que fueran atractivas, porque Punta del Este es atractivo, pero si a su vez, si vos decís solo tecnología, es como que sí, pero, ¿entendés? A Silicon Valley van solamente los muy técnicos, ¿viste? Los que quieren ir a otro lado, no lo visitan, pero pensé en esto como importante, porque hay mucho emprendimiento, incluso argentino, no solamente vitivinícola, sino de aceite de oliva, por ejemplo, conozco algunos emprendimientos que están funcionando muy bien, y de hecho fui este año creo que hay una... Bueno, no importa, hay muchos lugares que se pueden como potenciar como pequeños, y que pueden tener un impacto social también importante, porque esto hablábamos al principio de la reunión, antes de que vos te sumaras, con lo que está pasando acá en Argentina con Vicentini, con los pequeños productores y con los pequeños productores, que no son pequeños, ¿entendés? Pero que sí están buscando una salida que obviamente no sea la que está, pero realmente se puede impactar en Uruguay a muchos de estos, porque uno de este lugar que fui, no me acuerdo cómo se llama no sé cuánto verde o algo así, que era un campo de una señora uruguaya que ya había cumplido sus años, pero que finalmente se lo vendió a un argentino que hizo un viñedo, que está el vino de la cepa uruguaya, digamos, que es el Tanat,
y el vino se llama Atlántico Sur. Es una bodega que se puede visitar, es un lugar muy lindo, muy acogedor, se hacen casamientos también porque hicieron como parece como la Toscana en cuanto a los viñedos y demás. Y eso fue todo un desarrollo que se comprometió el que lo compró para que ese campo no quedara como, o sea, obviamente está mucho más lindo hoy. Pero digo, esto es una anécdota, creo que estos 3 temas yo los pensé como muy importantes, que se ajustaban a los vectores que vos habías señalado en las reuniones, y que era importante, y que a lo mejor me parecía interesante abordarlos, ¿no? Como ideas. Sí, lo primero sobre el Smart City, estoy de acuerdo con vos, es el concepto o es la orientación. Así que, digamos, todo ese concepto, ese universo suma mucho. El diseño más bien de la ciudad va a venir en etapas ulteriores, si se quiere. Ahora se está más en lo que sería el softness de todo eso y el desarrollo del ecosistema, pero que va a contemplar infraestructura y consecuentemente diseño y etcétera. Lo que dijiste de wellness, totalmente de acuerdo, y me parece que es una de las cosas que está todavía subexplotadas en el programa, porque todavía no se avanzó nada en eso, y a mí me parece que todo Uruguay va a ser un gran captador de turismo, y Punta del Este en particular mucho. Se tiene que expandir, porque justamente tuve reunión ayer con una organización llamada Destino Punta del Este, cuyo objeto es desestacionalizar Punta del Este. Y hoy, o sea, tuve la reunión ayer primero, y hoy ya me reuní con el ministro de Turismo de Uruguay. Entonces ya están, son muy, así como son chiquitos, son muy ágiles, porque por la misma razón son rápidos para tomar decisiones. Pero te quiero decir, ya se está vinculando con el Ministerio de Turismo para hacer entonces un programa de búsqueda de proyectos de turismo salud en Punta del Este en particular, porque hubo un proyecto que se llamaba, creo que International Hospital precisamente, un mega proyecto de inversión que iban a hacer un hospital internacional, zona franca, en Punta del Este, y el gobierno anterior lo bochó. Le pidieron que fuese Montevideo en vez de Punta del Este y que tuviese prioridad a los uruguayos y no a los extranjeros, entonces le afectaron todo el modelo de negocios y decidieron no hacer la inversión, pero ahora están volviendo, me enteré hoy. Así que habría un proyecto de un gran hospital internacional con formato de zona franca para atraer extranjeros. Pero el turismo de salud entonces es uno de los temas que más necesita desarrollo en ese programa. Discúlpame, Emiliano, Sí. ¿ya hay un avance sobre la cuestión impositiva y las ventajas impositivas para los empresarios, elementos de inversión y financiación? Sí, hay novedades y elementos nuevos a nivel general de Uruguay, que acaban de salir la semana pasada, donde se aprobó finalmente la ley de urgente consideración, que eran como 450 artículos que tenían que modificar. Muchos de esos artículos tenían que ver con la residencia fiscal, perdón, y los movimientos de dinero que estaban muy, muy estrictos en Uruguay. Se terminaron de aprobar la semana pasada. Entonces, hoy, por ejemplo, para obtener residencia fiscal en Uruguay, vos antes necesitabas una inversión, creo que estaba en más de $1 millón, y lo bajó a $380.000. Sí. Y creo que necesitabas estar más de 100, o sea, más de la mitad del año, más de 181 días, creo que era 87 días. No, dijeron más de 60, ¿eh? Claro, antes era 187 y ahora lo redujeron a 60. Claro, sí. Entonces, hay un montón de modificaciones a nivel nacional, y después se pretende, en el diseño de la segunda etapa, sugerir algunas modificaciones en plus o beneficios en plus para este programa. Claro. Pero eso está en diseño, pero lo habría. Okay. En la idea. O sea que para capturar empresarios argentinos que más allá todos se quieren escapar
porque obviamente la Argentina es un lugar que expulsa en estos momentos, pero digamos Chile, a pesar de sus problemas, también tiene atractivos y demás. Sí. Necesitamos tener un poco más, más cerca, digamos, cómo va a ser el diagrama impositivo, que es el que manda, digamos, ¿no? Para Sí, poder, sí. Uruguay está acá nomás, obviamente a todo el mundo le interesa, pero bueno, tiene lo suyo, digamos. Pero es caro además. Sí, sí, además es caro, por eso no, me parece que va a haber una oleada muy grande de empresarios que se interesen por Uruguay, pero no creo que sea para todos, como no es para todos Paraguay y no es para todos Chile. Sí. Efectivamente hay un match que hacer ahí. En este caso en particular, se va a estar interesando atraer más bien a las empresas vinculadas con la tecnología y con las destrezas digitales o por lo menos que necesiten mano de obra calificada en servicios y habilidades digitales. Uh-huh. En este caso, de este programa específico de Punta del Este. Pues Uruguay pretenderá traer para todos lados, por supuesto. Pero ese es un poco el estado de ese programa. Yo no sé en qué momento, Mariano, te puedo habilitar, me habilitas para que presente otra idea que Marcelo me había pedido que les cuente, que él iba a estar entrando en cualquier momento cuando Dale, liberásemos la yo reunión. te paso. Estuve tomando nota y grabo todo Sí, esto. veo. Así ya lo tenemos. Puse por Sí, ahí no hay algunas problema. cositas más para charlar después, pero ahí tenemos algunos elementos que están para conectar. Paro mi share, así nos podés mostrar lo que tenés, ¿ok? Bien. Listo. No, es solo una novedad, digamos, pero justo ayer con Marcelo, no, perdón, no ayer, no, el viernes pasado, eh, se nos terminó de proponer de parte del gobierno de Mendoza, acá en Argentina. ¿Se cortó? No. Estoy nada más que abriendo Bien, otro board para anotar lo que bien. decís. Marcelo resultó ser muy amigo del ministro de Economía de Mendoza. Y con Marcelo, uno de los proyectos que estamos trabajando antes de eso es con la COVIAR, que es la Corporación Vitivinícola Argentina, que tiene sede en Mendoza. Entonces, hemos trabajado bastante en Mendoza. En relación de esa, o en virtud de esa relación, el viernes el, el ministro terminó de pedirle a Marcelo que le desarrolle una propuesta de trabajo con la agencia Pro Mendoza, que es la agencia de promoción de exportaciones típica, pero no solo, sino con otras 2 o 3 agencias que tiene a su cargo y que en su conjunto pretende hacerlas vincular como un ecosistema de innovación en Mendoza. Ah, mira. Pero además a eso, que ya resulta interesante, en la reunión posterior que yo tuve más técnica de trabajo, el jefe de gabinete del ministro se explayó bastante más en que además ellos necesitan un plan para vincularse de manera más estratégica con Chile. Y que ellos tienen toda una economía orientada hacia Chile y sobre todo en la frontera, que es totalmente distinta a la economía que mantiene Mendoza con la Argentina, que tiene sus propias particularidades y que entonces necesitan analizarla de manera distinta a la vinculación de Mendoza con Argentina. Entonces con Marcelo nos pareció súper interesante este planteo para hacer el link con lo que te decía de Arizona Sonora, entonces te decía Arizona Mendoza. Claro. Como No, que nos abrió la ventana para Mendoza, Chile. pensar, claro, Mendoza, Chile. Para pensar una propuesta de trabajo en Mendoza con su frontera inmediata en Chile. Sé que es complicar todo, porque estábamos hablando de Uruguay y ya había bastante para meterse. Marcelo me pidió que te comentase esto porque está justo el tema en la mesa, porque ya te digo, la reunión fue el viernes. No, yo creo que están bastante relacionados todas estas ideas y podemos trabajar, digamos, los 2 aspectos. Una cosa que me surge acá, claro, evidentemente, el modelo de Arizona para ellos puede ser algo que ya pueden
tomar, y a lo mejor es una de las actividades que podemos pensar, dentro de lo que hablamos del Río de la Plata, es interesante, porque ahora surge el tema del... ¿Ustedes se acuerdan de la famosa canción Dos puntas tiene el camino? No. No, me tengo que bajar. Y en las dos alguien me aguarda. Pero la podés cantar. No. Me ahorro el bochorno. Pero esta vieja, creo que es una samba, ¿no? Corregime, Mario, si me equivoco. Pero Es esta una samba... cueca. Es una cueca, es una típica canción mendocina. ¿Qué pasa? Es el País Vasco. En el origen, la capitanía de Chile fue creada por vascos. Los vascos también se establecieron en Mendoza y Cuyo. Entre las cosas que los vascos trajeron fueron industrias, un sentido particular de la cultura española muy distinto del de los andaluces o del de los más meridionales, y el vino. Y de ahí que hay muchas más parecidos a lo mejor entre Cuyo y Chile que entre Cuyo y La Pampa o Buenos Aires. Cualquiera que haya andado un poquito por los dos países se da cuenta que hasta... Muy interesante. O sea, hay históricamente es lo que llamaríamos una megaregión. ¿Por qué? Exacto, eso te iba a decir. Los caracoles, el turismo, el mismo tipo de cultivos, es una hecho, divisoria, pero que es un país con dos. Y de hecho sucede mucho. Tengo justo una cuñada mendocina, pero digamos, trabajé con Chile y la realidad es que mucha gente de Santiago, bueno, Chile, yo iba más a Santiago, Clínica Las Condes y toda la parte sanitaria, pero la realidad es que mucha gente se cruzaba a Mendoza, por ejemplo, no sé, para ver al médico a Saldívar, por más que ellos tenían muy buenos médicos, porque eran muy buenos en oftalmología, y a su vez pasaba al revés. Ellos van y vienen mucho, por más que tienen sus resquemores, ¿no? De cómo son los argentinos, cómo son los mendocinos, pero realmente colaboran mucho en varios de sus emprendimientos. Exacto. Bueno, acá tenemos un ejemplo probablemente de algo que desde afuera de la región no se conoce tanto. Yo tengo la curiosidad, estabas pensando justo ahora, esto ya me parece que me están mandando algún mensaje los genes, porque yo tengo una abuela, mi abuela, Josefina, era nacida en Colonia, uruguaya. Y mi abuelo, Lisandro, de quien tengo el segundo nombre, era nacido en San Rafael, Mendoza. ¿Okay? Ambos, yo tenía a una abuela que se emocionaba con el himno uruguayo y un abuelo que tenía el Cerro de la Gloria arriba de la heladera. Estoy hablando de una heladera de esas de hielo. Con barra de hielo. Pero la idea era que esta región, después trabajé bastante tiempo con CEOs mendocinos, además está el petróleo, ¿no? Y el estudio del petróleo y los universitarios que trabajan de los dos lados. O sea que hay mucha, y estoy seguro que si escarbamos un poco nos vamos a encontrar con algo parecido a Arizona, donde tenés... Muy parecido, sí. Gente que tiene casa de los dos lados o familia de los dos lados y que probablemente según los vaivenes de la economía invierten o trabajan o se mueven más para un lado o para el otro, ¿no? Tiene mucho sentido que sean una región más allá de que sean dos países, ¿no? Lo interesante de Chile, primero, para un argentino y en particular los mendocinos, es que es una economía abierta y entonces está claramente abierta al mundo y además tiene puertos hacia Oriente, motivo por el cual obviamente tiene para los mendocinos. Yo tengo algunos clientes que están vinculados bastante, y de hecho yo estuve en Mendoza el año pasado. Son tipos realmente industriosos, son tipos que laburan, son prolijos, y me parece muy interesante la propuesta, creo que es muy valioso, y la propuesta del trabajo que se está haciendo con Sonora es justo, viene como al dedo. Sí. Viene, está perfecto. Nosotros hablábamos con Marcelo, escuchábamos, y sobre todo no, porque yo me quedé después en una reunión más técnica, él no escuchó tanto,
esa parte, pero yo decía, están hablando de lo de Arizona. Sí. Bueno, tenemos que ver entonces de qué manera, ya te digo, lo primero que nos pidieron es más bien una transformación tecnológica de las agencias que tienen a cargo ellos. Y en la charla después surgió, nos gustaría que además hagamos algo con esto de frontera. Entonces ahora tenemos te hago una pregunta, Emiliano, porque vos sí, hablaste, cuando lo mencionaste, hablaste de Coviar y hablaste de desarrollar una propuesta con Pro Mendoza más 3 agencias, ¿no? sí, O otras 3 capaz que agencias. mezclé un Y, poco. Con no, Coviar ya lo que... venimos trabajando hace rato. Ah, Y Coviar no es del eso, Estado, no es del claro. gobierno, es una corporación. Lo traje a colación en el sentido que nosotros estuvimos yendo a Mendoza mucho tiempo, entonces conocíamos a la gente, pero Por Coviar no tenía ahí nada te que lo ver. preguntaba porque Pero no sí era más de entendías. una agencia, sí es más de una agencia, eso sí. Ok, y lo que no entendía, porque hay una parte que en Arizona lo que surgió, igual fue, primero fuimos construyendo al andar, ¿no? Mariano lo puede decir. Claro. En realidad hicimos una visión compartida. Esto que vos estás haciendo, en realidad, por más que ya lo hayas, digamos, con tu reunión técnica y lo que necesitan es un plan para vincularse de una manera estratégica, siempre está bueno cuando vos invitas a un montón de gente y la nucleás de alguna manera, escuchar, digamos, qué tienen para decir, qué tienen para aportar, etcétera, etcétera, y construirse una visión en común hacia esa construcción. Pero me pareció entender que hablaba solo de la industria vitivinícola y no de otras. Entonces, por eso te quería preguntar... No, me expresé mal, si es así, no. Sería para todo. Claro, está bien, porque No, es importante para mezclé abrir yo lo de después... Coviar, te pido disculpas. Claro, no, porque si es como, o sea, puede haber un ecosistema que funcione, que de hecho más o menos funciona, creo que hay más de 100 bodegas en no sé cuántas bodegas hay, si por ahí 100 es un número muy chico, en Mendoza no sé cuántas. No, muchas más, sí. Muchas más. No tengo el número, pero sí, muchas. Creo que en total son más de 1000 y pico, así que en Mendoza debe haber un montón. Porque además tenés muy chiquitas, tenés más grandes, sí, claro. Tenés un Salentine y también tenés un, qué sé yo, ¿cómo se llama? Este chico tan... Es uno, Luis Patti, que lo conocí, que es como un personaje porque él es el dueño, pero hace todo. Hace todo. Pero bueno, si no se restringe solo a eso, bueno, me parece que el planteo que hubo en Arizona es muy atinado, creo que sí. Pero vos, interesante, vos decías que lo de Arizona obviamente fue building up, ¿no? No es claro. Que empezó de una siendo un proyecto así ambicioso. No. Por eso tendríamos que ver cómo hacemos ese building up en Mendoza. Yo creo que lo que nosotros le vamos a proponer, si ustedes están de acuerdo, le vamos a proponer a ellos es hacer, ellos tienen pensado financiar esto a través del BID, de un programa llamado Mendoza Tecnológica, que hasta donde sé es un proyecto de $50 millones, pero no sé nada más. Entonces nosotros pensábamos hacerle una propuesta para financiarse a través de ese programa que tuviese un componente de, como bien puso recién Mariano, el ecosistema de innovación en Mendoza, a través de la actualización o la modernización de Pro Mendoza y 2 agencias más, y un componente de, y aquí es donde necesitaríamos la terminología que a usted le parezca mejor, que vaya building up un Mendoza Chile como es Arizona Sonora. Claro. ¿Se entiende? Exacto. Esto sería... la idea de building up está muy bien. Excede la relación bilateral, ¿no? O sea, no estás hablando sino te estás hablando de vinculación entre privados. Sí, conocer más esa economía y ver cómo se fomenta y cómo se estimula. Claro. Lo que ellos manifestaron es... Para el programa, 2 puntos en el camino. Exacto. Yo anotaba por ahí, ¿no? Lo del espacio y armar redes, que fue una de las cosas que hicimos. Una de las actividades, precisamente con la que empezamos con la pandemia, la excusa fue la pandemia, en realidad
de entrada le dimos un premio a la megaregión como concepto, y cuando surgió la pandemia fue el disparador para que la gente masivamente se volcara a buscar espacios donde podían colaborar. Y ahí, esa fue una plataforma. Yo pensaba, el espacio puede ser, por un lado, tenés en común, tenés a Pro Mendoza, del lado Mendoza, debe tener una contraparte en Chile. También tenés al BID, que está trabajando obviamente con un criterio regional más que con un criterio nacional puramente. Y la idea puede ser, bueno, por ejemplo, una actividad como la que estamos planteando de modelo de mega región o región integrada, como una estrategia, es decir, bueno, nosotros podemos aprovechar mejor o posicionarnos mejor para desarrollar los potenciales si integramos en forma sistemática en nuestro plan a la otra parte, ¿no? ¿De qué maneras podemos conectar? Estamos yendo a este otro. Estaba pensando, si hablamos de un capítulo Río de la Plata, casi estás hablando de un capítulo que sería Cordillera o vino, país del vino, ¿no? Wine country. De alguna manera, las economías deben estar más integradas todavía de lo que yo supongo, o lo que yo conozco, porque evidentemente hay una distancia, como estás diciendo, lo que planteaba Mario, de economía abierta, salida al exterior. Claro. Posicionamiento que tiene Chile, obviamente más adelantado que la Argentina en cuanto a la continuidad de políticas pro crecimiento Sí. y amistosas, digamos, para los inversores. Claro. Pero a su vez Argentina tiene un enorme potencial que puede aprovechar para esto, ¿no? Y Mariano, yo creo que algo muy importante que se puede también tomar como un vector en esto, y que Chile ha tenido un problema gravísimo a fin del año pasado, de un estallido social muy fuerte, Tal cual. y creo que justamente vos proponer una economía integral en donde además propongas impacto social, digamos, digamos, ya no de ninguna manera como una ayuda o solidaridad, sino de construir un ecosistema como una cadena de valor, es decir, que haya distintas... Muy bueno, muy bueno. Porque realmente creo que resolvés un problema que ellos, sinceramente, no lo terminaron de resolver, porque si vos hablas con gente en Chile... No lo terminaron para nada. Digamos, la economía los ayuda mucho, porque más o menos funciona, pero bueno, tienen que hacer algo claramente allí. Entonces me parece que si vos hablas de economías integradas y hablas de hacer una megaregión de este tipo, que sin duda creo que es el mundo que se viene, uno de los artículos que yo escribí a partir de todo esto, que cuando Mariano me convoca, es esto del mundo de redes, ¿no? De que de verdad es ahí donde vos armás el verdadero ecosistema, cuando esas redes funcionan. Yo no sé nada de economía más que la experiencia de la vida, pero creo que ahí es un vector muy importante tenerlo en cuenta, como en el planteo de este plan. Sí, sí, porque cuando vos hablaste de contraparte en Chile, que está haciendo lo mismo que Pro Mendoza, yo me preguntaba, ¿qué ejemplos hay de economía integrada? O sea, ¿qué ejemplos funcionando hoy? Como por ejemplo en Arizona está Boeing, las oficinas en Arizona, pero ensamblan en Sonora, ¿no? ¿Qué ejemplos concretos hay? ¿Por qué no convocarlos y como ejemplos? De alguna manera nosotros llevamos pescar como un ejemplo de... no para copiar, sino para inspirar. Básicamente me gusta ese punto, ¿no? No querer replicar experiencias, sino inspirar a que otras nuevas, con economías integradas y habiendo un win-win situation de las dos regiones, ¿no? De la mega región, o sea, de los dos lugares.
geográficas. Yo creo que tenemos por un lado un dato interesante que tengo que hablar con Roger. Roger trabajó muchísimo con la Universidad Católica de Chile y de hecho tiene un montón de conocidos en Chile, con los cuales trabajamos allá por la época en la que trabajábamos con Refinor, en el norte de la Argentina, pero más tirado para el lado de Salta. De todas maneras, dicho sea de paso, dejo constancia que el que me presentó a Marcelo Elizondo fue Roger. Ah, sí. 30 años atrás lo trajo una noche, vinieron él y la mujer a mi casa de entonces y trajeron a un muchacho joven que les caía muy bien y habían estado trabajando con él en Cuyo, con Rodríguez Sá, haciendo planeamiento estratégico. O sea que te digo para que veas la Hay mucha sincronía, sí, decimos acá. Sincronía. Claro. Entonces, volvemos un poco a ese foco. Eso puede ser interesante. Yo decía, mirar experiencias, ejemplos, pioneros y modelos. ¿Quiénes son vamos a decir, los Malman o los empresarios que de alguna manera están mostrando ya tendencia a trabajar argentinos en Chile, chilenos en Argentina? Tal cual. Binacionales, digamos. Debe haber incluso ya modelos de negocio que dependen de... O sea, un restaurante que depende de la fiesta del otro lado. Exacto. Bueno, Mario había comentado, ¿no? Mario había comentado que había estado en Mendoza trabajando con clientes. Yo incluso tengo clientes que están empezando en Chile, pero son de acá de Buenos Aires. Pero hay vínculos concretos con Mendoza y hay Mendoza tiene una infraestructura de construcción, por ejemplo, lo que es carpinterías, electricidad, hay toda una serie de negocios que asisten, por supuesto, a la parte vitivinícola, que es la más importante, y además tiene una tradición, como decía Mariano, de industria de la época de la colonia, o sea que lo mismo ocurre en Chile, o sea que hay toda una serie de contactos que hay que buscarlos, hay que empezar hay que ir a Mendoza a ver un poco, debe haber ya, si vos estás trabajando, Emiliano, debe haber una cámara de empresarios mendocinos que obviamente ya están vinculados a empresarios chilenos. Esto ya está funcionando, sin duda. Sí, claro. Lo que hay que darles un marco de funcionamiento y fundamentalmente para poder generar el financiamiento del BID y producir... Y alguna red de estímulos, porque todo lo que hay debe haber sido de generación espontánea. Claro. Entonces, más bien leer lo que sucede. Pero sí, hay mucha institucionalidad en Mendoza, como bien decía Mariano, no sé si serán los orígenes vascos o qué, pero hay mucha institucionalidad en Mendoza y efectivamente funcionan las cámaras y funcionan las agrupaciones, así que también es ir a buscar todo eso. Pero lo primero que tenemos que hacer es tratar de bajarlo a necesidad concreta del ministro que nos lo está pidiendo. Exacto. Eso es lo más importante, que tienen ahí un shoe-in, ¿no? Claro, exactamente, que lo sugirió. Incluso él lo sugería tímidamente porque no veía cuál era la vinculación exacta con lo que nos estaba pidiendo, pero nosotros nos metimos de cabeza porque nos pareció que incluso es más amplio. Así que quedamos en prepararle una propuesta a ese respecto, o de ambos respectos, y ver cómo si siguen de manera paralela o gemela, o si se termina abriendo otro espacio distinto. Pero bien, a mí toda esta charla me esclarece mucho, y obviamente tus notas. Eso me vas a prestar. Sí, claro, esto lo voy grabando y lo mando aparte como slide, ¿ok? Pero esta es la idea, un poco lo que estoy viendo de lo que comentan. Primero, tenemos siempre una cosa interesante, es detectar experiencias, modelos pioneros, etc. Bien. Nosotros tenemos una interesante que es Arison, y hemos hecho algo que después puede servir para poner eso en marcha. Sinergias, mesoeconomías y oportunidades entre Mendoza y Argentina hoy. Mirando la coyuntura, mirando ahí mencionabas, por ejemplo, el tema del impacto social, que me parece muy importante para Chile. Por supuesto lo es para Argentina, pero digamos que Chile lo tiene en este momento como una
situación más crítica. Más Y ahí sencillo. lo vinculé con la idea de Kaufman Center, de que a lo mejor lo que le falta a Chile es esa visión de cómo integro el impacto social al éxito económico. Claro. ¿Cómo evito caer en el dilema de que una cosa o la otra? Digo, que tenemos que ser o los Chicago Boys o Fidel Castro. Tal cual. ¿Hay algún camino intermedio entre la Sierra Maestra, entre Salvador Allende no sé, y Domingo Cavallo? Bueno, digamos que ahí puede haber una serie de cosas interesantes que sean experiencias o ejemplos, ¿no? Es decir, a lo mejor podemos aprovechar el punto de vista de integrar la parte social de un modo que no se opone con el crecimiento económico, sino al contrario, ¿no? Es decir, ¿cuál es el costo que tiene no tener un buen desarrollo o una buena integración social? Y en el plan que vos decís, Emiliano, yo estaba pensando que después me voy a fijar de lo que escribí como contando el evento de Harrison, que en verdad lo hice como más general, como para entender que es una nueva manera de pensar y construir ecosistemas. Puede ser como de introducción para el planteo, porque en definitiva eso lo vamos a construir, como vos decías, en el ongoing, se va a producir seguramente, porque se van a disparar de allí. La idea es que surjan proyectos, ¿no? Entonces, como que surjan proyectos concretos que tengan como un impacto, y como vos resolvés, digamos que estén enfocados a esa visión compartida que la iniciás en el primer encuentro, te quiero decir. O sea, me enredé yo sola, pero básicamente es... Pero sí, lo que decías al principio es fundamental. Algún concepto casi introductorio y conceptual básico, porque nosotros lo que queremos ahora es poner en terminología concreta lo que ellos manifestaron como una necesidad. Claro. Bajárselo como, mirá, hay toda una economía de frontera que vos tenés que aprender a manejar, a aprovechar, a estimular y a desarrollar. Exacto. Y si esto termina con la identificación de algunos proyectos piloto para que además, en el caso de Harrison, por ejemplo, no estaba muy fundamentado con qué se podía fondear, pero si acá incluso tenemos ya, como este programa que vos decías de Mendoza Tecnológica, digamos, como de la mano, bueno, inclusive puede resolver un tema como para... No porque necesariamente tenga que ser por ahí, pero bueno... Tal cual. No, y de hecho ya te digo, a mí me parece que esto excede un poco al programa de Mendoza Tecnológica, que me imagino por el título que debe tener que ver con el desarrollo de innovación y tecnología, pero es un problema de ellos y de dónde sacan la plata. De hecho, esto de Mendoza Tecnológica se lo señalamos nosotros, porque nos estaban pidiendo cosas que tenían que ver con ese programa. Yo averigüé qué programa había activo y me dijeron ese, y dijeron, bueno, y fueron a financiar de ahí. Bueno, vos sabés que en Harrison pasó un poco así, que de repente decían, bueno, presentaron proyectos y decían, bueno, no, pero yo necesito tanta plata. Y de repente había un programa activo de acá, de allá, así, entraron así a vincularse y empezaron a activar. Está lleno de esa plata que estaba subaprovechada o mal utilizada, que y a veces hay que señalársela. Independientemente de todas estas cosas, la búsqueda de joint ventures entre empresas de los distintos lugares, sobre todo es esto, la oportunidad de vender fuera del ámbito, ¿no? Lo que ocurrió particularmente en Arizona, con cosas muy tradicionales, que era comida tradicional mexicana o ese tipo de cosas. Los tipos veían claramente cuál era el mercado, decían, bueno, mirá, los mismos mexicanos o latinos que viven en Estados Unidos son nuestro mercado, estaba medido y se determinaban cuáles eran las ventas posibles. O sea, estaba el nicho de mercado estudiado y estaba estudiado claramente los volúmenes de intercambio que se podía hacer. Quizás, obviamente entendiendo que tanto Argentina como Brasil son inmediatos negocios para colocar, pero después tenemos todo el resto del mundo. Creo que este es el juego que hay que hacer con los mismos empresarios que tienen más claro, dentro de lo que ellos venden, de qué manera se obtienen situaciones de precio, de oportunidad y calidad
para colocar en determinadas áreas que ellos quieren acceder y que no pueden. Yo quiero creer, ¿no? Y ya no es solo el vino, que tanto Chile como Argentina tienen mucha tradición, sobre todo Chile, sino tantas otras cosas que tienen, ¿no? Uf, cantidad. Por ejemplo, yo conocí a un tipo que fabricaba corbatas y que hacía negocio. El tipo las fabricaba acá y empezó a hacer negocios trayéndolas, las hacía en Chile, porque de este modo tenía costos mucho menores. Por supuesto, el negocio de la corbata se fue al demonio y hoy ya hace otras cosas, pero hoy hace barbijos, por ejemplo. Bueno, ahí estás tocando algunos temas interesantes. Por empezar, estamos hablando de un país que está en una situación crediticia muy como la Argentina y de un país de la OCDE. ¿Ok? O sea, un país que tiene un pie en el mundo desarrollado, con posibilidades de, digamos, beneficiar inversores, etcétera, y otro que tiene un montón de potencial, pero está con una situación económica y política complicada. Entonces, de alguna manera, para Mendoza, Chile puede ser una oportunidad en la medida en que le permite salir del envase de acá hay muchos problemas. ¿Me explico? Y para Chile, a lo mejor, habría que ver cuáles son los beneficios que puede tener el aporte que puede hacer desde Mendoza. Pero yo veo ahí, básicamente, cuando pensamos, por ejemplo, en Sonora y Arizona, Sonora ve a Arizona como la puerta de entrada al primer mundo, claro, a tener otro nivel de proyección de lo que están haciendo. En el caso de, en la particular situación argentina, se me ocurre, así como hablamos de Punta del Este como un lugar para poder tener un poder de desarrollo, a lo mejor en este proyecto, ¿qué pasaría con manejarlo desde el punto de vista de un programa tipo Arizon, un programa de incubación, aceleración y planeación con proyectos concretos, empezar con un planteo de hacer un diagnóstico estratégico donde pueden trabajar, por ejemplo, Marcelo y Roger. Roger es especialmente bueno para esto en el punto de vista de poder integrar el plano social, y ya han trabajado juntos. O sea, no está ahora Marcelo, pero esto lo estoy grabando así a ver qué le parece. No, por supuesto. Pero me parece que ese puede ser un punto de entrada interesante para decir, bueno, si ustedes tienen la oportunidad de hacer una propuesta a esta agencia, decir, mira, estos serían como partes de la propuesta. O sea, a lo mejor podemos pensar en esto juntos, cómo podemos integrar la propuesta y decirles, miren, estos son los componentes, ¿no? Exactamente, eso es lo que pretendíamos hacer. Exactamente. Entonces decir, bueno, avanzar un poquito más sobre qué es lo que ustedes, o si Marcelo, plantearían como el tema del estudio estratégico, de desarrollo de comercio, y ahí decir, ok, ¿cuáles serían los componentes que necesitamos para que esto se organice? Y ahí poner, bueno, un programa tipo Arizon, un programa que apunte a trabajar en proyectos piloto y que genere un espacio. Yo les puse ahí un ejemplo, me acordé de esto, que había leído no hacía mucho tiempo, no sé si escucharon hablar del Silicon Valley. Ahí estaba empezando a leer. Exacto. Bueno, mírenlo, porque es muy interesante. Lo que hicieron los chilenos fue precisamente, como siempre, muy ambiciosos, pero bien organizados, crear una Startup Chile en Santiago, que ha atraído emprendedores de 79 países desde que se fundó en 2010, ¿no? Entonces, un poco ver cómo estas experiencias pueden servir, o sea, Chile a lo mejor puede servir para la etapa de aceleración de proyectos. Sí, es un ejemplo mundial lo de Startup Chile. Tiene unos ratios de éxito espectaculares. Es un programa caro porque le dan $60.000 a cada proyecto. Es bastante líquido el programa. Pero claro, lo podríamos replicar del lado chileno. Mirá, o del lado mendocino. Sí, bueno, sí, claro. No, bueno, pero vos sabés que acá hay programas de emprendedores. Yo te digo, justo tenía un emprendimiento hace unos años que ganamos el Buenos Aires Emprende, y era muy gracioso porque enseguida después, finalmente después se cambió el emprendimiento y hoy sigue con otro matiz.
pero fue muy gracioso porque acá nos daban 60.000 pesos y en Chile te dan $60.000. Y vos te podrás imaginar que igual hoy cambiaron los 60.000 pesos de aquel momento, no, eran un poquito más que lo que obviamente... Sí, pero igual, era una diferencia. Pero enorme. era como un chiste, porque no te servía más que nos sirvió para armar la sociedad, no sé, digamos, como distintas cosas pero en bueno, Chile no. te tenías que ir a vivir allá, 6 meses por lo menos. Sí, entonces Sí, después, pero, bueno, porque la idea del modelo de negocios era que poder, digamos, tener acá y después replicar el emprendimiento en distintas zonas de Latinoamérica, pero bueno, nada, pues... Pero bueno, tal cual, Startup Chile es el modelo de atraer talento a que genere el talento acá claro, en cada lugar que lo quieran atraer e internacionalizarse. Eso es volver a lo que hablábamos de Uruguay. Uruguay lo pretende hacer a través de universidades. Como no tiene para darle 60.000 a cada proyecto, pretende traer talento a través de lo académico. Son distintos modelos. Sería genial, es muy buena idea a ver si pudiéramos ver de armar un startup Mendoza, Chile, o como se llamase, sería muy ambicioso. Mariano, vos antes decías que así como miramos para Uruguay nosotros, ellos pueden mirar a Chile. Cuando hacías ese comentario me hiciste acordar que así fue que salió el tema. En la reunión, Marcelo no sé qué dijo, creo que fue porque el día que había salido el tema de la residencia fiscal en Uruguay, dijo, bueno, acá está todo el mundo viendo cómo irse para Uruguay, y ellos dijeron, ustedes saben que para nosotros nuestro Uruguay es Chile. Y ahí empezó toda la conversación. Así que viste en el clavo, es tal cual, así salió el tema. Pero recapitulando, si querés, vendría bárbaro si vos volvés a las bases, como comentabas, de los documentos de introducción que estabas diciendo antes, de alguna definición del tema, para que nosotros ahora lo podamos meter en la reunión operativa para que pase a ser un tema y entonces después hagamos un call entre todos y vemos cómo lo... Exacto. Cómo lo Yo diría lo siguiente. Primer paso que tenemos, que es un ejemplo de algo que fue muy útil. Mariana escribió en castellano una síntesis de lo que hicimos con Arizona. O sea, que lo que podemos hacer, Mariana, yo creo que te lo distribuí, pero igualmente volvérselo a enviar para que... Sí, o por ahí lo reviso como... Sumariza un poco el enfoque. Yo después les puedo mandar más información, pero eso les va a dar una idea de cómo se estructuró aprovechando la crisis, vamos a decir, ¿no? Aquí también tenemos viento de cola, porque siempre la crisis te empuja a moverte. Sobre todo, en casos más de viento de cola son llamas, pero bueno. Y además, igual que es cierto que de todas maneras, este tema de que continúa con esta cuarentena o como lo quieran, la realidad es que hoy por hoy también todo está mucho más local, mucho más regionalizado y no internacionalizado, porque la realidad es que hoy también los mismos, hasta los mismos agropecuarios están mirando cómo hacer, porque ellos tienen que vender o exportar a $1 de 60, a los productores les sacan entre los impuestos casi que de 40, o sea, básicamente todos están mirando cómo reconvertirse y aguantar el chubasco el tiempo que dure esto. Entonces, me parece que también es generar ese ecosistema, puede ayudar a muchos de los que están allá para reconvertirse de alguna manera, ¿no? El concepto que yo creo que es de fondo con megaregiones, el concepto de ecosistema va más allá del Estado-Nación. Los Estados-Naciones son posteriores a los ecosistemas. Cuando mirás, hay un libro muy interesante que se llama Las 11 regiones de los Estados Unidos, las 11 regiones de Norteamérica. Hay una región que se llama el Norte, que incluye México, Texas y California. Hay una región que se llama Nueva Inglaterra, Francia, que incluye Canadá con el norte de los Estados Unidos. Y están integradas históricamente, pero además económicamente. O sea, funcionan, por eso pudimos hacer Arizona.
Yo creo que esa idea todavía no está instalada entre Chile y Argentina, pero puede ser interesante para Mendoza. Decir, bueno, estamos ubicados bien. Además de todas las otras cosas que tiene Mendoza, tiene la ventaja de que está más cerca de Chile que de Buenos Aires. Tal cual. Es más, te voy a incluir ahí, Emiliano, Sí. viste, Mariano, el documento que había preparado Gonzalo, que en realidad era como un documento integrador, que un poco contaba la historia. Exacto. Digamos, lo voy a leer para en realidad ayornarlo acá, porque digamos, está en un estadio anterior, justamente por esto que decís, no existe todavía el concepto de megaregión, y hay como que instalarlo. Obviamente que ustedes arrancaron con un proyecto que después se multiplicó a 35. Bueno, estamos en ese momento, ¿no? O sea, que no es lo mismo que Arizona como está funcionando hoy. Pero que a lo mejor el modelo que surgió para la pandemia, para poner en marcha, digamos, una segunda vuelta de una manera digamos, que tenía que ver con la respuesta a esta situación de pandemia, el modelo en sí sirve porque hoy estamos todos en esa situación. Entonces, Chile también tuvo que volver a fase anterior por los contagios y etcétera. Yo les propongo esto. Yo grabé esta sesión. Yo creo que hay dos temarios ahora. Uno, que es el temario que tiene que ver con lo que habíamos hablado respecto de Río de la Plata, Uruguay y Argentina. Ahí yo creo, yo puse acá, les voy a mandar las pantallas, pero les voy a mostrar, porque esto permite usar la memoria. Vamos un poquito para atrás, o un poquito para adelante. Espera que aquí estamos más. La idea es hacer un programa, es decir, discutir sobre el tema Uruguay. Yo pensaba, tenemos yo diría fundamentalmente que definir cuáles serían las principales actividades y hablar, yo había pensado, esperen que voy para atrás un poquito. Mariano, yo en el documento que había preparado he dicho, había cuatro posibilidades, ahora yo, cuando empezamos, sumé esto de la ciudad inteligente, sustentabilidad y agri-science, ¿no? Sí. Agroscience. Pero creo que había, digamos, delineado cuatro líneas, que no sé si sobre esas o nuevas también, pero para poder arrancar con eso, ¿no? Estaba el Performance Institute con hacer como un evento parecido como para lograr identificar proyectos que puedan sumarse a estos vectores. Otra era el Kaufman Center, otra era el instituto como bueno, nada, como estos cursos virtuales o esta posibilidad de educación para sumarse a la gestión del conocimiento, ¿no? Y el cuarto no me acuerdo, pero eran 4. No me acuerdo ahora. Yo diría, empecemos por armar, yo me comprometo para la semana que viene a armar un pequeño posible temario de cosas que podemos armar. Yo, una de las cosas que quisiera ver si se puede avanzar, Emiliano, es contacto con, yo pensaba, ahí está en el recuadro, Huella, Malman, Constantini, Eurnechiani y Bulgheroni. ¿Por qué? Ahí puse un diamante de decisión. Identificar qué le falta. Es decir, esta gente que ha tenido éxito, argentinos con éxito en Uruguay. Entonces, uno es, ¿cuáles son los secretos para tener éxito en Uruguay? Huella no, Huella es uruguayo, te van a matar si no. O bueno, ¿cuáles son los secretos para tener éxito en Uruguay? No necesitan ser argentinos. Okay. Claro, te iba a decir, tiene que ser sí o sí, porque el otro lado... Los secretos para tener éxito en Uruguay es el sentido de proyectarte, ¿no? Claro, está bien. O sea, no necesariamente uruguayo, para argentino. En Uruguay mejor. Por supuesto, claro, sí. Claro. Está muy bien lo que me dijo Mariana. Me olvidé porque ya... sí, igual se internacionalizó, Pero la idea es, el secreto es para que te vaya bien en Uruguay, para que hagas un negocio inteligente en Uruguay, algo que tiene proyección, qué cosas tenés que tener en cuenta. Y la otra es qué cosas nos faltan. ¿Qué habría que hacer en
plan La Calle, digamos. ¿Sí? ¿Qué cosas son las...? Una, por ejemplo, ya están haciendo la ley de erradicación impositiva, pero sobre estos temas, gente como Malman, como la gente de La Huella, Constantini, Arnequian, Bulgeroni, o los que trabajan con ellos, seguro que nos pueden dar una idea de qué cosas faltan. Sin duda. ¿Cómo se puede avanzar? Mirá, Ernequian, Marcelo almuerza el viernes. Perfecto. Pasó el dato. Así que ahí ya lo tenemos. Dale. Acá, A ver si podemos tener vía él o incluso un contacto directo, como quieran. Mariano, Bien. yo lo que había pensado Dale. de esto era que habíamos puesto, siguiendo los vectores planteados en Uruguay Global, las iniciativas posibles que se alinean y que pueden sumar en la etapa 1, más allá de las contribuciones que se desprendan de la etapa 2, son PI Río de la Plata, a través del Instituto Global, tiene una oferta de capacitación virtual ligada a la performance con impacto directo en la puesta en marcha, que está alineado al desarrollo de habilidades convergentes con el programa del BID. El objetivo, graduar organizaciones y emprendimientos, ese era uno. 2, el premio Roger Kaufman puede identificar candidatos, proyectos para que apliquen a ganarlo en este año y que ayudaría a promocionar Punta del Este como un lugar atractivo para el desarrollo de iniciativas que impacten transversalmente en el capital social. Ahí hago una pausa. Espera. Sí. Y ahí es una excusa para hablar con toda esta gente. Ahí va. Claro, bueno, perfecto. ¿Qué les dirían ustedes para el premio Kaufman? Yo lo pondría número 1 y a eso del premio, perfecto, que va encadenando lo demás. Sí, pueden ser proyectos de distinto tipo y de distintas perspectivas, porque además la realidad es que pueden impulsar a ellos ser como los... bueno, no me sale la palabra, por eso me va a salir. Pero como los modelos, eso iba claro, sí. Después, bueno, como 3, organizar un foro Río de la Plata, que se planteó como un ciclo de encuentros virtuales, parecido al de Arizona Sonora, para buscar aliados, articular, construir redes de apoyo, encontrar el camino que realmente pueda generar una diferencia, apoyando proyectos y demás, ¿no? Hago otra pausa, Mariana. Ahí la pregunta que yo haría es, ¿cómo podemos aprovechar las posibilidades que se abren con la ley? O sea, ¿qué cosas? Ahora se presenta, digamos, el gobierno de La Calle saca una ley de erradicación impositiva, erradicación fiscal. ¿Qué posibilidades abre y qué cosas hacen falta para que esas posibilidades se transformen en realmente viables para emprendedores argentinos? Bien. ¿No? Como para decir, ok, la ley está, pero ¿funciona, no funciona? ¿Qué cosas habría que...? Sería genial. Del lado uruguayo, ¿qué podemos hacer para ayudarlos a ustedes a hacer pie? Por lo mejor parece que es muy fácil, pero no es tan fácil. Claro, bueno, sí, yo ahí había puesto... Todos, tal cual. Sí, yo ahí había puesto como que un marco tentativo del ciclo de encuentros, podía ser, bueno, esto de marco, coyuntura y perspectivas, o mirada compartida, contexto, financiamiento y programas vigentes de colaboración, oportunidades de inversión, reconversión y desarrollo, y los vectores que vos habías planteado, Emiliano, turismo, salud, wellness, tecnología, industria audiovisual, educación, impacto social, y otras industrias, presentación de proyectos, evaluación de proyectos tipo elevator speech, y bueno, como que seleccionar proyectos. Y el cuarto era instalar la sede del Kaufman Center en Punta del Este, cuya orientación es acompañar proyectos de performance social, siguiendo el modelo de Roger Kaufman, y el de Prajalat, quien fuera profesor, bueno. Y el objetivo puse acompañar proyectos con el reconocimiento de estar pensados siguiendo la lógica de Kaufman y Prajalat, buscando devolver a la sociedad proyectos concretos materializados, bueno. Esto de la lógica del beneficio. Estos eran los 4 puntos que yo como de síntesis de la reunión, pero podemos no, me parece que está todo ahí, tal vez es una cuestión de orden, perdón Mariano. Exacto, yo creo que tenemos 2 temarios, uno para Mendoza y otro para Uruguay. Bien. Y a lo mejor tendríamos que hacer la próxima reunión para Uruguay, porque hoy hablamos mucho de Mendoza y es muy interesante, pero nos da tiempo de pensar, si les parece, la semana que viene, por ejemplo, tirándonos hacia el final de la semana, yo estoy mudando a mis oficinas y voy a estar un poco en caos hasta el jueves o el viernes de la semana que viene. ¿Okay? Bien.
pero ahí podemos hacer, nos da tiempo a lo mejor para poner en blanco y negro. ¿Uruguay qué sería? ¿Sería presentar un plan o algo también o no? No, yo creo que en Uruguay lo que te decía es que me parece que el camino para andar en Uruguay es el que vos habías diseñado, pero con otros escalones. En el sentido, el primer approach sería, se están buscando casos para un premio. Claro. Eso nos da la excusa para hablar con un montón de gente interesante y que además es vinculable con el programa. Perfecto, sí. Pero además es la manera de que le llame la atención al BID primero. Obvio. Después es, este premio además se puede llegar a entregar en Punta del Este. Qué interesante, eso ya nos interesa mucho porque queremos fomentar ese tipo de eventos en Punta del Este. Bien. Y además puede ser que nos interese instalar un centro que tiene todo que ver con el programa que ustedes están empujando. Entonces, ese escalonado me parece que es ideal para que el BID crea que lo pescó en vez de que le estamos vendiendo. Perfecto, no, lo que yo quería entender era, porque aquello fue un approach de síntesis, en verdad, para bajar ideas de lo que había escuchado, pero a lo que decía es, vamos a tener una reunión más, pero esto yo me comprometo a repensarlo y Mariano te lo mando y después, digamos, pero para entender hacia dónde... ¿Cómo lo presentamos? ¿Me explico? ¿Entendés? Primero es un documento interno, esto es un documento de trabajo, no tiene que ver con... Pero así como hablaste de Mendoza, bueno, esto sería como, ya es un plan más concreto, digamos, como ya está el cliente del otro lado, acá es como que lo estamos como gestionando, ¿no? Entiendo que es así. Bien. Exacto. No, para entender cómo orientarlo. Te entiendo y en definitiva también lo entendiste, porque Mendoza es alguien que está pidiendo algo concreto, Uruguay es alguien que está necesitando algo que se le puede dar y tenemos la manera de llegar, pero todavía no está pidiendo, porque todavía no está... Ok. Parecería como que tendríamos que empezar con Mendoza. ¿Con la reunión decís? Sí. La próxima reunión. Claro, yo propongo que sea una de las dos cosas, porque podemos hacer dos reuniones separadas, pero probablemente vamos a tener interlocutores diferentes y el producto que estamos tratando de lograr sería una propuesta para distintos clientes, vamos a decir. Es una buena observación la de ambos, entonces. Y sí, me parece que más urge Mendoza. Ok. Mientras vamos pensando lo otro, quiero decir, contacto con estos personajes, Marcelo habla con Eurnequian, tenemos que ver... Yo sigo el approach con Malman, que lo tengo iniciado, y, perfecto. Y te aviso. Y yo estoy mirando... Actuando, pero voy a decir para la próxima reunión, Mendoza. Exacto. Buena idea. Y estoy mirando a un potencial coordinador del Centro Kaufman en Punta del Este. Estás mirando. Sí, lo tengo abajo. ¿Eh? Claro, porque de alguna manera te viene natural. Vos estás trabajando con Uruguay y estás trabajando con nosotros. ¿Quién mejor que...? O si no, pensalo. ¿Aquí el anime, sí? Sí. Claro, pensé que capaz que eras vos, no había escuchado que era a mí. Yo ya me anoto. Te mando ahora mi firma digital por mail. Me parece lógico. Estás trabajando ahí en el riñón, estás en el lugar, tu proyecto es apenas puedas tomarte el buquebús, hablando en los dos sentidos del uso del lunfardo y del lenguaje propio, seguro que lo vas a hacer. Entonces creo que sería un canal natural para vos. Una presencia, porque vamos a entendernos, más allá de lo virtual, que estamos todos, tenemos además en algún lugar, y podemos, el lugar es lo de menos probablemente, pero es importante tener a alguien con presencia regular. Por supuesto. Y con relaciones internas que hacen que, después nosotros estamos por Estados Unidos y por el lado de Argentina. Parece una jugosa zanahoria. ¿Qué te parece? Muy buena idea. Proyectemos. Sí. Ok, semana próxima, ¿qué les parece, jueves o viernes? Ningún problema para mí. Ninguno de los dos. Sí. Ok, yo entonces les voy a hacer una propuesta de jueves que en principio les mando la reunión, sería más o menos hasta ahora, ¿les parece bien? Sí, perfecto. Bárbaro. Entonces repito la semana que viene a esta hora, si incluso se suma Marcelo, ya le avisé por WhatsApp de que le mandamos la grabación. Bien. Así ya sabe de qué hablamos.
Y la idea sería, si podemos preparar documentos, Mariana ya puede mandar de vuelta el documento o los documentos. Yo por mi parte me comprometo a poner un poco en limpio. ¿Cómo es tu mail, Emiliano? Ahora, no estamos en WhatsApp, ¿no? eci.exportar @gmail.com. Ese que... Okay. Sí. De De todas maneras, una cosa importante con WhatsApp también, ponelo en WhatsApp, porque de esa manera lo compartimos todos. Claro. Sí, esto está bien, pero yo Emiliano Pero el no correo, lo sí, tengo acá. seguro. Ahora No estoy por WhatsApp. No, claro. Sí, estás en WhatsApp. Te tenemos en PI Río de la Plata. Ah, bien. Bueno. Claro, bueno. Lo que pasa es que ahí está Emiliano, estás vos, está Marcelo y está Mario. Bien. Claro, genial, entonces nos comunicamos por ahí. Exacto, digo porque ahí, si no a veces, ¿qué pasa con los emails? Bueno, les habrá pasado. Que era un número, pero no sabía quién era. Claro. Ok, bueno, ahora de este lado yo lo tengo con el nombre, pero está bien. De todas formas, ¿por qué? Porque con el Gmail lo que pasa es que se hace un berenjenal y se pierde un poco. Cuando en cambio, en WhatsApp te queda todo metido en... Y ustedes, si se fijaron, supongo que saben que WhatsApp se puede usar en la PC. Sí, obvio que sí. Okay, con menos para videollamadas. Para todo lo demás se puede, menos para videollamadas. Perfecto, yo lo comparto por acá. No hay problema. Eso así siempre tenemos, por las dudas, que algo falle, o que a veces pasa que el antivirus o lo que fuere, Google determina que ese puede ser spam y no lo vemos, ¿no? Da igual. Pero, entonces nosotros con Marcelo, y nosotros con Marcelo, de acá a la reunión de jueves, tratamos de avanzar con Mendoza en definiciones, para que después sea una reunión de trabajo más concreta. Tal cual. Y los resultados de las conversaciones con Malman y con Eurnequian, por supuesto, importante compartirlos porque así más o menos nos vamos ubicando y ya después tenemos preguntas inteligentes en vez de enterarnos por primera vez. Respecto a la Eurnequian, si te parece, yo le comento a Marcelo, pero capaz que él quiera tener, o no sé si él ya sabe qué es lo que tiene que comentar, sí, lo del premio sería... Lo que estamos hablando con Eurnequian sería, espera que vuelvo para atrás, está en las pantallas que puse, pero por las dudas, si ves dónde está este diamante, es decir, tomando el caso de Eurnequian, si tomamos, espera, lo voy a sumarizar un poquito mejor, que es, si nosotros tenemos acá el tema de las posibilidades de la ley, ¿no? Este sería uno. El otro sería el premio Kaufman. ¿Quiénes? O sea, había como dos temas. Uno es el tema de establecer un... Sí, me acuerdo que era lo de eso. ¿Quiénes serían los que...? Sí, le comento a Marcelo que en el almuerzo con Eurnequian tenga en cuenta este tema. Y el tema de la iniciativa del gobierno uruguayo, de la ley impositiva, ¿qué cosas son las que estarían haciendo falta para instrumentarlo del lado uruguayo? Pues instrumentarlo, ¿cómo lo organizamos? Está bien, la idea está muy buena, pero ¿qué hace falta tener para que sean viables negocios en ese marco, además de las cuestiones técnico-impositivas, ¿no? Bien, clarísimo. Bárbaro. Ok, con eso ya tenemos para entretenernos. Igualmente, no sé qué les parece, pero por ahí también puedo armar un drive, ¿no? O sea, subir el documento y que de pronto, qué sé yo, porque por ahí va a haber un documento compartido, digo, lo puedo mandar por WhatsApp, pero también lo puedo generar como para que todos lo puedan editar, qué sé yo, porque en definitiva por ahí Mario tiene algo muy, muy potente para poner y me parece que de pronto es una herramienta de construcción colaborativa. Seguro. Y no se agota en uno solo, entonces me parece que por ahí, ¿no? Así que bueno. Perfecto. Parece, me parece perfecto. Ahí. Un gustazo. La mejor reunión del día. La última, la mejor. Hasta luego. Gracias. Nos estamos viendo. Bueno, nos hablamos. Chao, chao. Les mando la grabación.